Estamos avanzando sobre Platón, la filosofía política de Platón. Ese es nuestro tema que no creo que lo acabemos hoy día. En la próxima clase hablaremos un poco más. ¿Y por qué dedicamos tanta atención a Platón? Porque es sin duda uno de los más importantes filósofos en el desarrollo de las ideas filosóficas. Bien, nos habíamos quedado en esta parte en que señalamos a dos autores. Los dos son alemanes, y saben ustedes que los alemanes son obsesivamente meticulosos cuando se trata de estudiar algún filósofo. Y los dos pensadores señalados tienen opiniones diferentes acerca del valor de la filosofía platónica. Y cada uno lo ha estudiado profundamente. Ha estudiado profundamente la época de Platón, a su maestro Sócrates, a su discípulo Aristóteles, y tienen cada uno una forma específica de concebir la importancia y las particularidades del pensamiento platónico. Ernest Cassirer, que es un neokantiano, se ha declarado seguidor de Kant, y es sin duda un filósofo alemán muy meticuloso, considera que Platón es el filósofo por excelencia. Incluso se podría afirmar que es el más importante y más profundo filósofo, no solo de Grecia, no solo de la etapa clásica, sino de la historia de la filosofía occidental, porque en él se plasmaría la razón. Y Cassirer dice que Platón habría dado lugar a varios temas, a varias concepciones sobre la razón misma, sobre las ideas, que posteriormente motivaron diversas opiniones, es decir, otros sistemas filosóficos. Hay esa concepción sobre la filosofía que a mí me parece muy pertinente. La filosofía no es como una ciencia positiva que se desarrolla de manera agregada, es decir, añadiendo contenidos a los que ya están establecidos y permitiendo su crecimiento constante, es decir, un cuerpo de conocimientos que sea verdadero y que los distintos filósofos contribuyan con su construcción. No, en el caso de la filosofía es posible encontrar que un sistema muy posterior parta de cero y desarrolle ideas muy originales y que cuestione los contenidos prevalecientes. Precisamente la escuela alemana señala que la filosofía es un gran diálogo a partir de los presocráticos, es decir, desde Tales, el arjé, el agua, etcétera, que él señaló, pasando por todos los presocráticos, llegando a los filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, continuando con los de la época post-aristotélica, los estoicos, los epicúreos, los escépticos, etc.
La filosofía sería un gran diálogo y un cuestionamiento indefinido y una elaboración propia sobre las bases anteriores, pero también desechándolas en gran parte. Es decir, no habría bases inconmovibles de la filosofía que todos tengan que seguir, sino que cualquier contenido, por muy fundamental que se suponga, puede ser sometido a crítica y puede ser cambiado desde otra perspectiva también filosófica. Y eso muestra la diferencia entre la filosofía en general y las ciencias positivas, en particular, por ejemplo, la matemática, la física, cualquier ciencia dedicada a focalizar y desarrollar conocimientos sobre un objeto determinado, tiene un crecimiento relativamente sostenido. Claro que aparecen teorías que después se descubre que están erradas, se las desecha, pero un físico, por ejemplo, no es que parte de cero, que todo lo anterior que han hecho otros físicos no vale nada, que están todos equivocados. No, continúa. Puede optar una tendencia y desechar otras, lo que es perfectamente legítimo, pero continúa el trabajo de sus predecesores en varios contenidos, respondiendo las preguntas que ellos mismos hicieron o nuevas preguntas que permiten encontrar contenidos nuevos. Bien, en el caso de la filosofía no es así. Puede algún pensador comenzar desde cero porque considera que todo lo que hicieron los anteriores no vale nada, está errado. Hay algunos casos, ¿no? Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche era bastante crítico, brusco en sus expresiones, por ejemplo, sobre Sócrates. Decía que era un pensador enfermo, ¿no? Como la mayoría de los filósofos idealistas, estarían enfermos de la mente para pensar semejantes contenidos. Pero bueno, al margen de su sistema, de sus ideas, sistema en Nietzsche incluso es un poco difícil de estructurar. Su escritura es fragmentaria, sus críticas son bruscas. Y él mismo dice, ¿no?, que filosofa a martillazos, es decir, no de una manera ordenada, sistemática, construyendo un conjunto de enunciados para explicar la totalidad, sino de una manera muy distinta. Entonces, hay ejemplos de pensadores que han echado por la borda el conocimiento anterior, lo han criticado de manera muy incisiva y han desarrollado sus propias ideas casi desde cero en muchos casos. Bueno, ese no es el caso de Platón, que también conoce a los pensadores anteriores y que desarrolla su propio pensamiento, sus propias ideas, dando la tónica de lo que después ha de ser el desarrollo de las ideas. ¿Cómo ha de ser ese desarrollo filosófico posterior? Ha de ser siguiendo la razón. E incluso existe un método, ¿no? El método dialéctico, que es el método de Platón, que no hay que confundir con la dialéctica de Heráclito, o la dialéctica de Fichte, o la dialéctica de Hegel, o la dialéctica de Marx. No, el método dialéctico como método platónico es un método de conversación, de diálogo. Y dado que Platón desarrolla sus ideas y concepciones en forma de diálogos,
y siempre, salvo una obra, ¿no? Sócrates es el principal interlocutor de sus diálogos. El método dialéctico consiste en cómo Sócrates analiza y muestra a sus interlocutores la debilidad de sus ideas, de sus argumentos, de sus posiciones, y cómo, aplicando contenidos racionales puntuales, el mismo interlocutor se da cuenta que su propia posición inicialmente presentada es insostenible. Entonces, la dialéctica consiste, como método platónico, eso hay que tener absoluta claridad y no confundir con otro sentido de la dialéctica. La dialéctica como método platónico consiste en dialogar de manera que la interlocución, es decir, el diálogo, muestre el error de posiciones sostenidas en el diálogo y cómo el diálogo puede llevar racionalmente, analizando gracias a la razón, a conquistar conocimientos verdaderos, a lograr conocimientos verdaderos. Es decir, la razón es el gran medio por el cual los filósofos llegaríamos a afirmar contenidos sobre los temas que trabajamos. Y dialogar implica analizar de manera compartida la corrección, la verdad de las proposiciones que se enuncien sobre cualquier tema. En esto también cabe hacer mención al método de su maestro, ¿no? La mayéutica, que Sócrates refería como el método de su madre, que era una partera. Entonces su madre ayudaba a dar a luz. ¿Y cómo es que ayudar a dar a luz puede ser un método filosófico? En Platón se ve también algo de eso, ¿no? Con la dialéctica. Se puede formalizar mejor la dialéctica en Platón. Él siempre muestra cómo Sócrates va desmenuzando los argumentos de los interlocutores y llega a enunciados simples, y esos enunciados simples después los relaciona con otros y resulta que no son congruentes, es decir, se contradicen. Entonces, la dialéctica consiste en mostrar cómo opiniones no muy reflexivas, es decir, opiniones que no han sido analizadas suficientemente y se formulan de una manera un tanto precipitada, resulta que son contradictorias unas con otras y por lo tanto no se las puede sostener todas al mismo tiempo y cabe apelar a una opinión diferente, a una posición diferente. La llamada reducción al absurdo es una expresión clara de ese procedimiento racional. Entonces, Platón es un ejemplo, según Cassirer, del uso de la razón, de la crítica racional de argumentos poco reflexionados, poco elaborados, y que finalmente se advierten como contradictorios unos con otros, por lo que es imprescindible revisarlos, abandonar algunas
posiciones. Y eso se relaciona también con dar a luz, es decir, la mayéutica socrática, que es el arte de ayudar a que una mujer dé a luz, metafóricamente sirve también como el método filosófico, consistente en ayudar a dar a luz. ¿Quién? Nosotros, los que dialogamos. No solo tú, no solo yo, todos los que dialogamos. Y dar a luz, ¿qué cosa? Una proposición verdadera, sin duda. Una proposición verdadera que permita comprender, que permita entender cómo es la realidad. Y llegar a una proposición verdadera partiendo de opiniones diferentes, de posiciones distintas, es sumamente importante porque muestra cómo el uso regulativo de la razón permite llegar más allá de los prejuicios, las posiciones, las creencias y lo que cada sujeto sostenga, llegar a una proposición universal, a una proposición de consenso, una proposición verdadera que explique la realidad, una parte de la realidad. Entonces, es bueno también tener en cuenta que en parte el método dialéctico de Platón tiene cierto sustento en el método mayéutico socrático, que él mismo lo expone en distintos diálogos con Sócrates como el interlocutor principal. También hay algunos contenidos que estarían vinculados con la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, el precepto délfico, el templo de Delfos dedicado a Apolo, al parecer tenía esta inscripción, ¿no? Que está aquí, que significa conócete a ti mismo, y se puede leer noti te auton, perdón, noti se auton, o sea, itón, bueno, depende de cómo se lean las diferentes letras, ¿no?, del alfabeto griego. Aquí sea autón puede ser o sea itón, pero cualquiera de las dos significa lo mismo, ¿no? Y con noti significa conocerte a ti mismo. Entonces esa expresión, ese imperativo del templo en honor a Apolo, del precepto délfico en Delfos, que Sócrates hace suyo, también lo haría suyo Platón, con un imperativo moral, y que eso implica el desarrollo también de una filosofía propia, personal, que establece la diferencia entre el bien y el mal. Entonces esa es la concepción, la primera concepción de Platón, representada por Casires, que lo ve como el filósofo de Occidente, el filósofo que resuelve racionalmente los temas, desmenuzándolos, analizándolos y finalmente construyendo un sistema. Las ideas de Platón constituyen finalmente un gran sistema filosófico que ha tenido importantes influencias, repercusiones. En el mundo medieval, sin duda que la principal repercusión de Platón ha sido San Agustín, que el mundo de las ideas y el sumo bien fácilmente lo ha trasladado a la concepción de Dios y el mundo de las esencias que también Dios habría creado. Pero no solamente en el medioevo, sino a lo largo de la historia de la filosofía, dando lugar a este diálogo que hacíamos referencia como
continuar y continuar y continuar hablando, escribiendo, sosteniendo posiciones sobre temas relativamente similares y que dan lugar a una indefinida interlocución sin llegar a posiciones concluyentes. Es la verdad, ahora repítanla. No se trata de eso, ese no es el espíritu filosófico. El espíritu filosófico es la búsqueda indefinida. Obviamente yo debo tener algunos principios éticos, por ejemplo, para mi propia vida. Debo tener posiciones políticas, etcétera, pero que las tenga no significa que sean la verdad, significa que filosóficamente las he construido en diálogo y discusión con los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás filósofos, las demás personas que piensan. Y finalmente puedo construir un gran sistema, que es el sistema de la teoría de las ideas de Platón, que ha tenido una gran influencia durante siglos y milenios. El mismo Cassirer tiene cierta influencia de Platón, aunque él es neokantiano, pero Platón también tiene influencia sobre Kant. Entonces fíjense que hablar de Platón como el filósofo de la razón es una manera de concebirlo, de estudiarlo, de interpretar su sistema. Bueno, esa es una manera. Hay otra manera diferente, que aquí está representada por Joseph Pieper, Pipa, como quieran pronunciar, otro filósofo alemán, que dice, claro que Platón es un gran filósofo, pero que sea un gran filósofo no es porque sea el filósofo de la razón. Al contrario, lo más importante de Platón radica en sus mitos, no en los contenidos racionales que ha difundido a través de sus obras, no por adoptar una posición adusta, seria, racional y firmemente demoledora de lo que no tenga razón. No, al contrario, Platón es el creador de mitos, y el más importante creador de mitos, y el que expresa los contenidos filosóficos más difíciles, más complejos, más importantes y profundos a través de los mitos. Inventó varios mitos y recurrió a la imaginación para explicar contenidos realmente difíciles, complejos, profundos, metafísicos. Las ideas, las imágenes que transmite con sus mitos no son casuales, no es como diríamos un mitógrafo, ¿no? Sobre lo que sea se inventa algún mito, no. Hay una concepción profunda previa de mostrar algunos mitos para referirse a contenidos complejos, fundamentales. Y hay también, por lo mismo que tiene mitos, muchos símbolos, porque la transmisión del mito es siempre a través de símbolos, es decir, no es a través de palabras que se pueden interpretar, significados que se pueden colegir de una manera determinada y racional, sino siempre hay posibilidad a múltiples interpretaciones, a referencias metafóricas, a conceptos simbólicos, es decir, conceptos que hacen referencia
a símbolos, se puede interpretar de distintas maneras. Entonces, lo que hizo Platón no es solo expresar la razón y ser el filósofo de la razón, sino creó narrativas, imágenes, y esas narrativas le permiten, dentro de cierta ambigüedad, transmitir algunas ideas fundamentales de la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es la verdad? O por ejemplo, ¿qué significa ser filósofo? Y eso lo vuelve más grande que solo un filósofo de la razón. Eso lo hace mucho más profundo que solo un filósofo de la razón, que obviamente la cultiva también de una forma exquisita cuando escribe sus diálogos y muestra la debilidad de las ideas extendidas sin mayor examen crítico. Bueno, como ven, entonces hay dos opiniones bastante diferentes sobre el valor de la filosofía de Platón. Vamos a ver qué es más. Yo diría que Platón es ambos, ¿no? Es el filósofo racional crítico, riguroso, pero también es el creador de mitos y con una actitud y un gesto místico. Hay que comprenderlo. ¿Cuándo Platón es el filósofo riguroso de la razón? Cuando descubre la esencia de las cosas. Y cuando muestra que los sofistas, especialmente los sofistas, bueno, hay varios, ¿no?, tienen posiciones que Sócrates las descubre como erradas. Es decir, Platón desnuda el error de los sofistas. Y en ese sentido es implacable racionalmente. Y en ese sentido es un sí, ¿no? Su pensamiento del amor que el filósofo tiene a la verdad y a la sabiduría, y cómo puede ser implacable con el error. Es decir, el Platón filósofo como pensador absolutamente racional es el que ama la verdad por encima de todo. Es el que dijo: soy muy amigo de Aristóteles, su discípulo, ¿no?, pero soy más amigo de la verdad. Aunque eso aparezca al revés. Parece como el dicho de Aristóteles que señala: yo soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, lo característico del filósofo no es la proximidad a alguien. Sí, me he educado con él, sí, he leído sus obras, entonces yo soy su epígono. Si soy su epígono, ya no soy filósofo. El filósofo solamente puede querer amar la verdad. Aunque esté muy de acuerdo con las ideas del filósofo A, que fue su maestro, del filósofo B, que estudió profundamente, o del filósofo C. No importa eso. Lo importante es que sea más amigo de la verdad y no de su maestro. Eso es lo que se atribuye a Aristóteles. No soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y eso es muy posible que también Platón haya dicho respecto de las ideas de Aristóteles, que aunque las desarrolló después, son pues muy diferentes a las ideas de él mismo, a las ideas platónicas. Bueno, entonces, el Platón filósofo es el que busca la verdad, es el que busca las esencias, es implacable destructor de las opiniones erradas de los sofistas, es el que ama la verdad y es el que devela las esencias de las cosas y muestra el sentido del ser, como diría Heidegger, ¿no? Es el autor de diálogos dialécticos,
que ponen en evidencia el error y muestran la verdad profunda de su maestro Sócrates. Entonces, es también el aristócrata, ¿no? El pensador de una educación exquisita que la tuvo con Sócrates, pero también viajó, se formó, y que muestra un desprecio grande por el vulgo. O sea, no es un pensador, por decir así, que ensalza al populacho, no, al contrario, lo desprecia, porque además el populacho es ignorante, que está plagado de doxa, de opinión, de errores. A veces puede tener algunas opiniones correctas, ¿no? Pero nunca entienden el fondo de las cosas. Los ignorantes nunca entienden el fondo, el por qué. Pueden tener una idea correcta sobre qué es algo, pero nunca van a entender el por qué, ni van a entender la idea en sí misma. Entonces, su actitud no es una actitud, diríamos, popular, ni es una actitud que busca congraciarse con alguna mayoría ocasional. No, su actitud es de valorar el pensamiento, el conocimiento y la habilidad dialéctica, que es la habilidad de discutir, que es la habilidad de mostrar el error a cualquiera. Y claro, en eso su maestro es el mejor. Sócrates es el mejor. Bueno, eso también tiene implicaciones políticas, ¿no? Platón no era amigo de la democracia, porque entendía que el populacho, es decir, la gente ignorante, no destaca intelectualmente, no destaca por sus valores, sino que transcurre su vida como cualquier campesino, como cualquier artesano, queriendo disfrutar de los placeres de la vida, queriendo mantener cierta forma de vida, siempre es satisfactoria, etc. Puede hacer cualquier cosa. Ese conjunto de personas que puede ser mayoría en una situación específica, puede decidir por mayoría cualquier exabrupto político que lleve a la destrucción de la polis, que lleve a un gobierno deplorable y que le perjudique al mismo populacho, porque no sabe qué es lo mejor para sí mismo. Cree que lo mejor es que la polis le dé algo, pero eso no siempre es lo mejor. Es más, es muy frecuente que no sea lo mejor, porque se acostumbran a recibir, no luchan por conquistar, por lograr algo que tenga valor, porque lo buscaron y lo lograron. Entonces, Platón no es amigo de la democracia, y su familia era bastante oligarca, es decir, no era una familia de gente desconocida, no era una familia de gente pobre, era una familia de gente rica, poderosa, que había tenido poder en muchas ocasiones, y no poder democrático, no era que fueran elegidos, ¿no?, sino poder oligárquico, por sus relaciones, por su prestigio, por su riqueza. Entonces, eso mismo influye de manera tal que Platón formule tesis como el filósofo rey. Es decir, ¿quién debe gobernar? El más sabio de los hombres, el más sabio de la polis.
el más sabio de los ciudadanos. ¿Quién es el más sabio de los ciudadanos? Pues Sócrates, ¿no? Que además eso dijo el oráculo. Entonces, la tesis del filósofo rey es pues sin duda una tesis antidemocrática. Es una tesis que formula el mejor régimen político posible, focalizando al más sabio de los hombres, al filósofo rey. Aristóteles cuestionó esto, ¿no? Y dijo de una forma muy clara, Aristóteles, el discípulo de Platón, quien dijo: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, cuestionó, entre otras, esta tesis del filósofo rey. ¿Cómo la cuestionó? En la política, dice Aristóteles, sería muy bueno tener un Dios entre nosotros que gobierne. Pero lamentablemente no tenemos ese Dios que nos gobierna. Así que hay que buscar algo más realista, con alguien que va a tener errores, que va a tener ambiciones, y hay que buscar la manera de impedir que abuse del poder. Entonces fíjense que el Platón filósofo es el hombre de la razón, y la razón es el pensamiento privilegiado de algunos que pueden desarrollarlo, y es la búsqueda de las esencias. ¿Cuál es la principal esencia que el filósofo rey debe conocer para gobernar? Es la justicia. Y eso está al principio de la República, este libro famoso de Platón. ¿Qué dice? ¿Cómo va a gobernar un rey o lo que sea, ¿no? Un príncipe? Un rey sin saber lo que es la justicia. Tiene que saber lo que es la justicia. Ahora, ¿qué significa saber lo que es la justicia? No significa tener una idea de que puede ser lo justo esto en esta situación. Bueno, eso es una consecuencia. Hay que saber la idea general, hay que conocer y hay que comprender a profundidad el sentido de la esencia de la justicia. Y si el gobernante o el rey no tiene eso, su gestión va a ser desastrosa. Va a usar el poder para él mismo, para sus familiares, para sus adláteres, para la clase social a la que pertenece, para el grupo étnico incluso que puede estar más vinculado a él. No va a realizar el bien común, no va a usar el poder para beneficio de la sociedad. Esa es la situación del gobernante. Entonces el gobernante debe saber en qué consiste la idea de la justicia. Ahora, ¿qué es la idea de la justicia? Es la esencia de la justicia. No es un caso justo, otro caso justo, sino es la justicia en sí misma. Y es eso lo que discute el principio de la República Sócrates con sus interlocutores. Y ahí, claro, el desarrollo siempre es mayéutico dialéctico. Y lo que dice uno, después es refutado por Sócrates, y así sucesivamente. Entonces, el estudio filosófico de Platón es sin duda un estudio racional de los argumentos para anular los errores. De decirle a Trasímaco, de decirle a Glaucón: no, estás equivocado, la justicia no es lo que tú dices. ¿Por qué? Porque, a ver, analicemos esto y esto otro y esto otro. Y así hasta llegar a alumbrar un concepto verdadero de la justicia. Bien, por otra
otra parte, se puede estudiar a Platón como no el filósofo que encarna la razón, sino como el creador de mitos. Es decir, el primer estudio es siguiendo a Cassirer, a Ernest Cassirer. El segundo es siguiendo a lo que hemos visto, ¿no? Pfeiffer, es decir, Piper o Piper, como quieran pronunciar. Joseph Piper o Pipa. Entonces, como místico, ya no es el destructor de los sofistas, ¿no? Quien destruye a través de su personaje Sócrates en los diálogos los errores, la multiplicidad de los errores, las formas múltiples de expresar siempre errores. No, el filósofo de los mitos, Platón como el filósofo de los mitos, es quien habla del amor, es el que muestra imágenes que se pueden interpretar de muchas formas, es el que construye alegorías, es el que tiene una retórica deslumbrante, hermosa, es el que habla con metáforas y metonimias, es el poeta, el creador de mitos, el que habla de los dioses y de las entidades de la religión tan rica de Grecia. Es el que defiende las costumbres y no una forma única, universal de realizar la forma de vida racional. Y es el que sueña también con una utopía. Cuando estudiamos a Platón y su utopía, porque políticamente Platón es utópico. ¿Qué quiere decir que sea utópico? Que sueña en un mundo maravilloso, excelso, la mejor forma de organización política de la sociedad. Es decir, que se ejerza el poder de una forma perfecta, beneficiosa para todos. Aquí ya no está hablando pues del filósofo rey que sabe cuál es la esencia de la justicia. Aquí está hablando de la maravillosa polis que él se imagina. Y bueno, ¿cómo es esa polis? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Es algo sumamente interesante. Los políticos no tienen propiedad privada. Ninguno. ¿Por qué? Porque cuando son políticos roban. ¿Y qué roban? El erario público. ¿Y qué significa eso? Que les roban a la sociedad, a la gente, a los que contribuyen. Entonces, no se puede permitir en la utopía platónica que haya políticos con riqueza, con propiedad privada. Viven en construcciones colectivas separadas para los dos sexos. No tienen riqueza ni la acumulan. Y un poco esto, fíjense, que se parece al régimen espartano. En Esparta la sociedad estaba constituida de tal manera que la gran mayoría eran los hilotas. ¿Quiénes eran los hilotas? Los esclavos. Y los esclavos vivían, claro, en la casa del dueño de la propiedad, del terreno y de la casa, que era el perieco o era el homonoi, ¿no? Homonoi quiere decir hombre igual. Y claro, los ciudadanos eran homonoi, es decir, eran hombres iguales, los de arriba. Y ellos sí tenían propiedad, pero una propiedad muy medida. No es que podía parecer
un aristócrata que tenía grandes terrenos donde se cultivaba, se dedicaba a la agricultura, a la producción de vino, por ejemplo, y tenía grandes bosques y minas y ríos. No, la propiedad para los hominoides y los ciudadanos espartanos era muy limitada. Una parcela relativamente pequeña, una casa relativamente pequeña e igual, muy austera, sin grandes ostentaciones. No hay cerámica espartana. Lo que se conoce de Esparta en cuanto a cerámica es muy rústico. No pintaban sus vasos, por ejemplo, su cerámica, como hay tantísimo en Atenas. En Atenas, una enorme cantidad de cultura material, especialmente los diseños, dibujos, pinturas, por ejemplo, en la cerámica. Entonces, fíjense, esto es muy interesante y vamos a volver a tratarlo en la próxima clase. Esparta existió realmente, pero muchas de sus características Platón las idealizó. Y siendo ateniense, viviendo en Atenas, criticó la democracia de Atenas y postació como el mejor sistema posible el sistema espartano. Y en Esparta no había acumulación de propiedad privada para los hominoides, para los ciudadanos, ni para los políticos. ¿Por qué es tan grande la tentación de, teniendo poder, robar? O sea, yo tengo poder, entonces robo para mí, los míos. Que lo mejor es prohibir la propiedad privada a los políticos y a los militares. Entonces la utopía platónica, es decir, esa sociedad que él se imagina como la mejor posible en el mundo, es una sociedad sin propiedad privada para los políticos y los militares. ¿Y cómo viven? Dice Platón que los verdaderos políticos que tienen la esencia de ser políticos no tienen la esencia de acumular poder y riqueza gracias a las circunstancias favorables que busquen, sino tienen la esencia del filósofo. Entonces la tesis del filósofo rey no es solo para el rey, sino para los que administran el poder. Todos los que administran el poder deben ser, ante todo, filósofos. ¿Y qué quiere decir que sean filósofos? Que buscan la verdad de las esencias. Entonces, solo cuando una sociedad tenga políticos que buscan las esencias, van a tener buenos gobernantes. Con ciertas cortapisas, por ejemplo, no tener propiedad privada. Otra cortapisa, no tener familia. Fíjense lo que se está imaginando Platón. Claro, está ya hipostasiando a Esparta, ¿no? ¿Cómo era la vida en Esparta? Los periecos, los hominoides, es decir, los ciudadanos, que eran los que constituían el ejército espartano, porque fue la primera sociedad en la historia que tuvo un ejército profesional. ¿Qué quiere decir un ejército profesional? Que la mayor parte del tiempo están entrenándose para la batalla, y no individualmente, sino las falanges de tortuga, por ejemplo, ¿no? La formación de tortuga y cómo avanzaban y cómo podían detener a un ejército mucho mayor y aplastarlo. Ejemplo, la batalla de las Termópilas, liderada por los espartanos. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Alguien sabe? Leónidas, muy bien, con Leónidas, ¿no es cierto?
Entonces, Platón se imaginaba una sociedad en la que los políticos y los militares no tenían familia. ¿Por qué? Porque cuando tienen familia, al final hacen todo para su familia. O sea, roban para su familia, toman decisiones pensando en su familia, dan prerrogativas a su familia. Y no solo a su familia, sino a los conocidos de su familia, a sus propios conocidos. Y tráfico de influencias. Eso es invariable en el ejercicio del poder. ¿Cómo hay que cortar de raíz eso? Cortándola el derecho a tener familia. Pero ¿saben que él no planteaba esto como una desgracia para los políticos y para los militares? No decía, el que quiera ser político o militar va a tener que hacer esto que es muy difícil, ¿no? Decía, los que tienen alma de políticos y los que tienen alma de militares van a ser felices plenamente en esta ciudad perfecta, sin familia y sin propiedad privada. Entonces, lo que él plantea es una felicidad plena según almas diferenciadas de las clases sociales. Y las clases sociales son tres: políticos, militares y otros. Y en otros están los campesinos, los artesanos, el bajo pueblo, diríamos, el populacho, que se va a dedicar a producir, a cultivar, a criar animales, artesanos, herreros, etcétera, todos los que trabajan manualmente. Y dice, esa es su utopía, ¿no? Y ese es su pensamiento filosófico al final, que la felicidad va a ser plena para todos porque cada uno tiene un alma diferenciada del otro. No es que cada uno tiene su propia alma, sino que todos tienen las tres almas, pero unos tienen más alma 1, otros tienen más alma 2 y otros tienen más alma 3. Y eso es lo que permite la felicidad. ¿Cuál es el alma predominante en los gobernantes cuando se tiene un buen gobierno? El alma racional. ¿Y en qué consiste? En buscar la verdad, las esencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la equidad? ¿Qué es la igualdad? O sea, de eso tienen que ocuparse los gobernantes, sin familia, sin propiedad privada. ¿Cuál es el alma de los militares? La plena, la pura, que da lugar a una conducta inquebrantable, recta, heroica. El alma irascible la llama. ¿En qué consiste? Consiste en querer ser un héroe, en querer tener honores militares, en querer vencerse físicamente a uno mismo y al enemigo, en querer dominar a los que podrían atentar contra la ciudad, contra la polis, en tener la fuerza y la inteligencia para ganar. Pero no para ganar para mi familia o para yo acumular cantidad de recursos económicos, propiedades, no, porque eso está prohibido también. Pero no me importa, no es un sacrificio, es una realización de acuerdo a los valores del conjunto de los militares, los valores relacionados con la milicia. Y finalmente están los otros, la gran cantidad del populacho. ¿Qué quiere? Quiere tener su casa, quiere tener su mujer, sus hijos, sus enseres, ya que tenga, esa es su felicidad, ese es su nivel, no aspira a más. Y ellos iban a tener propiedad privada, van a trabajar para tener eso, van a ser regulados políticamente por los filósofos y van a ser coaccionados físicamente por los militares.
en aplicación de las leyes hechas por los filósofos. Entonces, esa es la sociedad utópica perfecta. Y ellos van a ser felices a su modo, que es sin destacar intelectualmente, sin destacar de manera castrense, sino por su trabajo, sus productos, sus realizaciones. Bien, vamos a ver aquí, todavía falta continuar viendo la influencia de Esparta en el pensamiento político de Platón.